Tormenta tenía menos de 10 minutos para sacar a sus 4 potrillos del incendio que devoraba el bosque a su alrededor, y cada ruta de escape se cerraba con llamas de 6 metros de altura. Lo que esa yegua gigante hizo durante las siguientes 12 horas dejó llorando a los rescatistas más experimentados cuando finalmente encontraron su cuerpo herido rodeando a sus crías. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El verano había llegado con una furia inusual a las montañas de Sierra Nevada, trayendo consigo días de calor abrasador y noches que apenas ofrecían descanso del sofocante ambiente. Los bosques, normalmente verdes y llenos de vida, comenzaban a mostrar señales de agotamiento. Las hojas de los árboles se tornaban amarillentas antes de tiempo, y los arroyos que solían correr con alegría ahora apenas susurraban entre las piedras secas. Era un paisaje que presagiaba algo terrible, aunque nadie en aquel momento podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. En medio de ese vasto territorio, donde los pinos se alzaban como guardianes silenciosos del bosque, vivía una yegua extraordinaria conocida por todos los habitantes de la región como Tormenta. No era un nombre casual. Aquella yegua percherona, de un blanco inmaculado que brillaba como la nieve bajo el sol, poseía una estatura que intimidaba y una presencia que comandaba respeto. Su cuerpo musculoso y poderoso la distinguía de cualquier otro equino en kilómetros a la redonda. Medía casi 2 metros hasta la cruz, y cuando galopaba por los prados, la tierra misma parecía temblar bajo sus cascos. Pero más allá de su imponente físico, lo que verdaderamente hacía especial a Tormenta era su corazón, tan grande como su cuerpo. Tormenta había dado a luz a 4 potrillos aquella primavera, cada uno de ellos una pequeña réplica de esperanza y vida nueva. El primero en nacer fue Relámpago, un macho de pelaje castaño oscuro, con una estrella blanca en la frente que parecía brillar incluso en la oscuridad. Era el más inquieto de todos, siempre explorando más allá de lo que su madre consideraba prudente. La segunda fue Luna, una potrilla de color crema casi idéntico al de su madre, pero con una mancha gris en el costado que semejaba la luna en cuarto creciente. Luna era la más cercana a Tormenta, siempre pegada a su costado, buscando su calor y protección. El tercero fue Trueno, un macho robusto de pelaje bayo que heredó la complexión poderosa de su madre. Aunque era el más fuerte físicamente, también era el más tímido, escondiéndose detrás de Tormenta cada vez que algo lo asustaba. Y finalmente estaba Esperanza, la más pequeña de todos, una potrilla blanca con manchas marrones que había nacido prematuramente y requería cuidados especiales. La familia vivía en libertad en aquellas tierras, parte de una manada salvaje que había habitado esas montañas durante generaciones. Sin embargo, Tormenta había elegido establecerse en un claro apartado del grupo principal, instintivamente buscando proteger a sus crías de los peligros que acechaban en la naturaleza. Cada día era una lección de supervivencia. Les enseñaba dónde encontrar el agua más fresca, qué hierbas eran seguras para comer y cuáles debían evitar. Les mostraba cómo reconocer el olor de los depredadores y cómo mantenerse unidos cuando el peligro amenazaba. Aquella mañana de agosto comenzó como cualquier otra. El sol se elevó sobre las montañas pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, y Tormenta despertó a sus potrillos
con suaves resoplidos. Los pequeños se estiraron perezosamente, todavía somnolientos, antes de comenzar su rutina matutina de alimentación. Pero algo en el aire era diferente. Tormenta lo sintió antes de que sus sentidos pudieran identificarlo. Había una sequedad inusual, un olor lejano que no pertenecía al bosque. Sus orejas se movieron nerviosamente, captando sonidos distantes que los humanos jamás podrían percibir. A varios kilómetros de distancia, en una carretera serpenteante que atravesaba el bosque, un automóvil había sufrido un desperfecto mecánico. El conductor, frustrado por la situación, había intentado reparar el vehículo sin éxito. Al encender el motor repetidamente, una chispa saltó hacia la maleza seca que bordeaba el camino. Al principio fue apenas una pequeña llama, casi insignificante, que lamía tímidamente las hojas secas. Pero el viento, ese aliado traicionero del fuego, comenzó a soplar con fuerza desde el este, alimentando aquella chispa inicial hasta convertirla en algo mucho más siniestro. En cuestión de minutos, lo que había sido una llama diminuta se transformó en un muro de fuego que avanzaba con velocidad aterradora. Los árboles, resecos por semanas de calor implacable, se convertían en antorchas vivientes. El crepitar de las llamas se mezclaba con el estallido de la savia hirviendo dentro de los troncos, creando una sinfonía de destrucción que resonaba por todo el valle. Los animales del bosque comenzaron a huir despavoridos. Ciervos, conejos, zorros y aves de todo tipo abandonaban sus hogares en una estampida caótica, cada criatura luchando por su propia supervivencia. Tormenta percibió el peligro mucho antes de que el humo se hiciera visible sobre las copas de los árboles. Su instinto maternal se activó con una intensidad feroz. Levantó la cabeza, sus fosas nasales dilatadas, captando el olor acre del humo que comenzaba a filtrarse entre los pinos. Sus ojos, normalmente serenos, se llenaron de una determinación inquebrantable. Miró a sus 4 potrillos, que jugaban despreocupados cerca de ella, ajenos al horror que se aproximaba. En ese momento, Tormenta supo que su única misión era salvarlos, costara lo que costara. La yegua emitió un relincho potente que hizo que los 4 pequeños se detuvieran en seco. Era un sonido diferente al que usaban normalmente, cargado de urgencia y autoridad. Los potrillos, aunque jóvenes, entendieron inmediatamente que algo grave estaba sucediendo. Se acercaron a su madre con rapidez, agrupándose a su alrededor mientras ella evaluaba la situación. El humo ya era visible, una columna gris que se elevaba hacia el cielo como un presagio de muerte. Y entonces, Tormenta tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Tormenta no perdió ni un segundo más. Con un movimiento decidido, comenzó a empujar suavemente a sus potrillos hacia el oeste, alejándolos del humo que se hacía cada vez más denso. Relámpago, siempre el más curioso, intentó mirar hacia atrás para entender qué estaba sucediendo, pero su madre lo interceptó con su enorme cuerpo, bloqueando su vista y obligándolo a seguir adelante. No había tiempo para explicaciones, no había tiempo para dudas. Solo existía el instinto primitivo de supervivencia que latía en el corazón de aquella madre extraordinaria. El terreno comenzó a volverse más difícil a medida que avanzaban. Las rocas sueltas y las raíces expuestas representaban obstáculos peligrosos para las patas todavía inexpertas de los potrillos. Esperanza,
La más pequeña y débil del grupo tropezó varias veces, su cuerpo frágil luchando por mantener el ritmo de sus hermanos. Tormenta, consciente de la vulnerabilidad de su hija menor, reducía la velocidad cada vez que era necesario, pero el rugido creciente del fuego a sus espaldas le recordaba constantemente que no podían detenerse por mucho tiempo. El cielo, que apenas una hora antes había sido de un azul cristalino, ahora se teñía de un naranja apocalíptico. Las cenizas comenzaban a caer como una nieve siniestra, cubriendo el pelaje blanco de Tormenta y Luna con manchas grises. El calor se hacía cada vez más intenso, incluso a la distancia, y el aire se volvía difícil de respirar. Los potrillos tosían, sus pequeños pulmones luchando contra el humo que se infiltraba en cada rincón del bosque. Pero Tormenta no se detenía, no podía detenerse. A medida que avanzaban, el paisaje familiar se transformaba en algo irreconocible. Los senderos que Tormenta conocía de memoria ahora estaban bloqueados por árboles caídos o por llamas que lamían el suelo con hambre voraz. Cada decisión que tomaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus crías. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, evaluando cada opción, calculando cada riesgo. Y en medio de ese caos, una certeza la guiaba como una brújula interna hacia el río que corría varios kilómetros al norte. El río Esperanza, como lo llamaban los habitantes de la región, era un caudal generoso que descendía desde las montañas más altas, alimentado por el deshielo de las cumbres nevadas. Sus aguas frías y profundas representaban la única salvación posible contra el infierno que los perseguía. Pero llegar hasta él significaba atravesar varios kilómetros de bosque que podía estar ya consumido por las llamas. Era una apuesta arriesgada, pero Tormenta sabía que era la única opción que tenían. El fuego avanzaba con una velocidad aterradora, impulsado por vientos que parecían conspirar contra toda criatura viviente. A lo lejos, Tormenta podía escuchar los gritos desesperados de otros animales atrapados por las llamas. Cada sonido era un recordatorio brutal de lo que les esperaba si no lograban escapar. Pero ella no permitió que el miedo la paralizara. Canalizó toda esa energía en sus poderosas patas, en cada paso que la acercaba un poco más a la salvación. Trueno, el más tímido de los potrillos, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Sus patas temblaban y su respiración se había vuelto pesada y trabajosa. Tormenta se detuvo brevemente, evaluando el estado de su hijo con ojos preocupados. Sabía que no podían permitirse descansos prolongados, pero también entendía que forzar a los pequeños más allá de sus límites podía ser igual de fatal. Con una ternura que contrastaba con la urgencia del momento, la yegua se acercó a Trueno y frotó su hocico contra el del potrillo, transmitiéndole fuerza y consuelo en ese breve contacto. Luna, siempre atenta a las necesidades de su madre, se posicionó junto a Trueno, como si quisiera ayudarlo a caminar. Era un gesto instintivo, una muestra del vínculo que unía a aquella familia en medio de la adversidad. Relámpago, por su parte, había asumido un papel de vigía, manteniendo sus ojos alertas ante cualquier peligro que pudiera acecharlos desde los costados. A pesar de su corta edad, los potrillos demostraban una madurez sorprendente, como si entendieran la gravedad de la situación. De pronto, un estruendo ensordecedor sacudió el bosque. Un pino gigantesco, consumido por las llamas desde su base,
se desplomó a escasos metros de donde se encontraban. El impacto levantó una nube de chispas y cenizas que envolvió a la familia por unos segundos eternos. Esperanza chilló de terror, un sonido agudo que desgarró el corazón de Tormenta. La yegua reaccionó instantáneamente, cubriendo a la pequeña con su propio cuerpo, protegiéndola de las brasas que caían del cielo como lluvia infernal. Cuando el polvo se asentó, Tormenta evaluó rápidamente a cada uno de sus potrillos. Todos estaban asustados, pero ilesos. Sin embargo, el árbol caído ahora bloqueaba el camino que habían estado siguiendo. Frente a ellos se alzaba una barrera de llamas que crecía por segundos. A la izquierda, el terreno descendía abruptamente hacia un barranco rocoso. Solo quedaba una opción: desviarse hacia la derecha, adentrándose en una zona del bosque que Tormenta no conocía tan bien. Era un riesgo enorme. Cada paso en territorio desconocido aumentaba las posibilidades de encontrarse con un callejón sin salida, de quedar atrapados entre las llamas sin escapatoria posible. Pero la alternativa era quedarse ahí, esperando que el fuego los alcanzara. Tormenta miró a sus potrillos una vez más, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. Había hecho una promesa silenciosa el día que nacieron, la promesa de protegerlos con su vida si era necesario. Y esa promesa la guiaría a través de cualquier obstáculo que el destino pusiera en su camino. La decisión estaba tomada. Tormenta giró hacia la derecha, adentrándose en aquella parte desconocida del bosque, con sus 4 potrillos siguiéndola de cerca. El terreno aquí era diferente, más irregular y plagado de vegetación densa que dificultaba el avance. Los helechos secos crujían bajo sus cascos, y las ramas bajas amenazaban con golpear a los pequeños que luchaban por mantener el paso. Pero no había otra alternativa. El fuego rugía a sus espaldas como una bestia hambrienta, devorando todo a su paso. El humo se había vuelto tan denso que Tormenta apenas podía ver unos metros adelante. Sus ojos ardían y las lágrimas corrían por su rostro equino, pero no se detenía. Confiaba en sus otros sentidos para guiarla. Sus orejas captaban cada sonido, diferenciando entre el crepitar de las llamas y los ruidos del bosque. Sus fosas nasales, a pesar del humo, buscaban desesperadamente algún rastro de humedad que indicara la cercanía del agua. Y sus cascos sentían cada variación del terreno, cada piedra suelta, cada raíz oculta que pudiera hacerla tropezar. Los potrillos comenzaban a mostrar signos evidentes de agotamiento y miedo. Esperanza, la más pequeña, se había quedado rezagada varias veces, y Tormenta tenía que detenerse brevemente para empujarla suavemente con el hocico, animándola a continuar. Luna permanecía pegada al costado de su madre, su pelaje crema ahora gris por las cenizas que no dejaban de caer. Relámpago había perdido su habitual energía y caminaba con la cabeza gacha, concentrando todas sus fuerzas en dar un paso tras otro. Solo Trueno, curiosamente, parecía haber encontrado una reserva de valentía que nadie sabía que poseía, manteniéndose alerta y ayudando a sus hermanos cuando tropezaban. De pronto, el terreno comenzó a descender pronunciadamente. Tormenta se detuvo al borde de una pendiente empinada, evaluando la situación con rapidez. Abajo, a unos 30 metros de distancia, podía distinguir un pequeño claro que parecía libre de llamas. Más allá, aunque apenas visible a través del humo, creyó percibir el destello del agua. Su corazón
dio un vuelco de esperanza. El río no podía estar muy lejos, pero primero tenían que descender aquella pendiente, una tarea que para los potrillos sería extremadamente peligrosa. La yegua evaluó cada centímetro del descenso. El suelo estaba cubierto de agujas de pino secas y piedras sueltas que podrían provocar un resbalón fatal. Para ella, con su experiencia y su cuerpo poderoso, la bajada sería difícil pero manejable. Pero para sus crías, especialmente para Esperanza, representaba un riesgo enorme. Sin embargo, quedarse arriba no era una opción. El fuego se acercaba con rapidez alarmante y pronto aquel lugar se convertiría en una trampa mortal. Tormenta tomó una decisión que demostraba su extraordinaria inteligencia maternal. Se posicionó delante de sus potrillos y comenzó a descender primero, muy lentamente, marcando con sus cascos el camino más seguro. Cada paso que daba dejaba una huella profunda en el terreno suelto, creando una especie de escalera natural que sus crías podrían seguir. Los potrillos, observando atentamente cada movimiento de su madre, comenzaron el descenso uno por uno. Relámpago fue el primero, siguiendo exactamente las huellas que Tormenta había dejado. Luna fue la segunda, moviéndose con una cautela que reflejaba su naturaleza sensible. Trueno descendió tercero, sus patas robustas encontrando apoyo firme en las marcas dejadas por su madre. Pero cuando llegó el turno de Esperanza, la tragedia amenazó con destruir todo lo que habían logrado. La pequeña potrilla, agotada y aterrorizada, dio un paso en falso. Su pata delantera resbaló sobre una piedra suelta y su cuerpo frágil se precipitó hacia adelante. Un chillido de terror escapó de su garganta mientras comenzaba a rodar pendiente abajo, golpeándose contra las rocas y los troncos caídos. Tormenta reaccionó con una velocidad imposible para un animal de su tamaño. Abandonando toda precaución, se lanzó hacia abajo en una carrera desesperada, sus poderosas patas luchando por mantener el equilibrio en el terreno traicionero. El mundo pareció detenerse por un instante eterno mientras la yegua alcanzaba a su hija en caída libre. Con un movimiento que desafiaba toda lógica física, Tormenta interpuso su propio cuerpo entre Esperanza y una roca afilada que habría sido fatal. El impacto fue brutal. La yegua sintió un dolor agudo en su costado izquierdo, pero logró frenar la caída de su potrilla, envolviéndola con su cuello y protegiéndola con su masa corporal. Cuando finalmente llegaron al fondo de la pendiente, Tormenta se levantó con dificultad. El golpe había dejado una herida sangrante en su costado, y cada respiración enviaba punzadas de dolor a través de su cuerpo. Pero eso no importaba. Lo único que importaba era que Esperanza estaba viva, temblando de miedo pero sin heridas graves. La pequeña se acurrucó contra su madre, buscando consuelo en su calor, mientras los otros 3 potrillos llegaban al claro, sus ojos llenos de preocupación por lo que acababan de presenciar. No había tiempo para lamerse las heridas. El fuego ya había alcanzado la cima de la pendiente y comenzaba su descenso implacable. Las llamas iluminaban el bosque con un resplandor demoníaco, proyectando sombras danzantes sobre los árboles que aún permanecían en pie. El calor era ahora casi insoportable, y el rugido del incendio ahogaba cualquier otro sonido. Tormenta,
Ignorando el dolor que pulsaba en su costado, reunió a sus potrillos con urgencia. El río tenía que estar cerca. Podía sentirlo en el aire, una promesa de salvación que la impulsaba a seguir adelante a pesar de todo. El claro les ofreció apenas unos segundos de respiro antes de que Tormenta retomara la marcha. Su cuerpo herido protestaba con cada paso, pero su voluntad era más fuerte que cualquier dolor físico. La sangre que brotaba de su costado dejaba un rastro oscuro sobre su pelaje blanco, un recordatorio visible del sacrificio que estaba dispuesta a hacer por sus crías. Los potrillos, conscientes de que algo andaba mal con su madre, la miraban con ojos llenos de preocupación, pero seguían sus pasos sin vacilar. El bosque a su alrededor se había transformado en un paisaje de pesadilla. Los árboles que antes se alzaban majestuosos ahora eran esqueletos carbonizados que crujían amenazadoramente. El suelo estaba cubierto de brasas que brillaban como ojos malignos en la oscuridad producida por el humo. Algunas zonas todavía ardían con llamas vivas, obligando a Tormenta a trazar rutas zigzagueantes para evitar el fuego. Cada desvío consumía tiempo y energía preciosos, pero la alternativa era impensable. Luna comenzó a toser violentamente, su pequeño cuerpo sacudiéndose con cada espasmo. El humo había invadido sus pulmones y cada respiración se había convertido en una batalla. Tormenta se detuvo un instante, acercando su hocico al de su hija, como si pudiera transmitirle aire puro con su aliento. La potrilla la miró con ojos llorosos, pero encontró en la mirada de su madre la fuerza para seguir adelante. Era un intercambio silencioso que hablaba de un amor más profundo que cualquier palabra. Relámpago, quien había permanecido sorprendentemente callado durante gran parte de la travesía, de repente emitió un relincho agudo. Había detectado algo que los demás no habían percibido. Tormenta levantó la cabeza, sus sentidos en alerta máxima, tratando de identificar qué había captado la atención de su hijo. Y entonces lo escuchó, el sonido inconfundible del agua corriendo. No era su imaginación ni un espejismo auditivo producido por el agotamiento. Era real. El río estaba cerca, mucho más cerca de lo que había esperado. La esperanza renovó las fuerzas de toda la familia. Incluso Esperanza, la más débil del grupo, pareció encontrar una reserva de energía que nadie sabía que poseía. Los 5 avanzaron con determinación renovada, siguiendo el sonido del agua, como marineros siguiendo el canto de las sirenas. Pero el destino, cruel e impredecible, tenía una última prueba preparada para ellos. El camino hacia el río estaba bloqueado por un muro de fuego que se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Las llamas rugían con furia, alimentadas por un viento que parecía soplar desde el mismísimo infierno. El calor era tan intenso que los potrillos retrocedieron instintivamente, sus cuerpos reaccionando al peligro antes de que sus mentes pudieran procesar la situación. Tormenta contempló aquella barrera infranqueable con una mezcla de desesperación y determinación. Habían llegado tan lejos, habían superado tantos obstáculos, no podían rendirse ahora. La yegua observó el muro de fuego con ojos calculadores, buscando cualquier debilidad, cualquier punto donde las llamas fueran menos intensas. Y entonces lo vio, un pequeño hueco en la pared de fuego, donde las llamas eran más bajas y el espacio entre ellas ligeramente más amplio.
Era arriesgado, increíblemente arriesgado, pero era su única oportunidad. Cruzar por ahí significaba exponerse al fuego directamente, sentir el abrazo abrasador de las llamas sobre su piel. Pero al otro lado estaba el río, estaba la salvación. Tormenta reunió a sus potrillos, colocándolos en fila detrás de ella. Con movimientos precisos, les indicó que debían seguirla lo más cerca posible, sin desviarse ni un centímetro del camino que ella marcaría. Los pequeños, aunque aterrorizados, asintieron con sus cabezas, confiando ciegamente en su madre. Luna se posicionó primera detrás de Tormenta, seguida de Trueno, luego Relámpago y finalmente Esperanza, quien sería protegida por sus hermanos mayores. La yegua respiró profundamente, llenando sus pulmones del aire caliente y cargado de humo. Cerró los ojos por un momento, reuniendo todo su coraje, toda su fuerza maternal. Y entonces, con un relincho poderoso que resonó sobre el rugido del fuego, se lanzó hacia adelante. Sus poderosas patas golpearon el suelo con fuerza, mientras atravesaba el hueco en el muro de llamas. El fuego lamió su pelaje, quemando algunas crines y dejando marcas dolorosas en su piel. Pero no se detuvo. Los potrillos la siguieron en perfecta formación, sus pequeños cuerpos moviéndose con una sincronización impresionante. Luna pasó primero, sintiendo el calor intenso sobre su lomo, pero manteniéndose firme. Trueno fue el segundo, sus patas robustas llevándolo a través del peligro con una determinación que habría enorgullecido a cualquier caballo adulto. Relámpago cruzó tercero, su pelaje castaño chamuscándose ligeramente en los bordes, pero sin sufrir daños graves. Solo quedaba Esperanza. La pequeña potrilla vaciló por un instante en el borde del fuego, el terror paralizando sus músculos. Las llamas parecían crecer ante sus ojos, cerrando el hueco que sus hermanos acababan de atravesar. Tormenta, ya al otro lado, giró su cabeza y emitió un llamado urgente, un sonido que contenía todo el amor y la desesperación de una madre. Esperanza escuchó ese llamado, y algo dentro de ella respondió. Con un salto que desafiaba su tamaño y su debilidad, la pequeña atravesó las llamas, sintiendo el fuego morder brevemente sus patas traseras antes de aterrizar junto a su familia. Estaban juntos, habían cruzado el muro de fuego, y frente a ellos, brillando bajo la luz anaranjada del incendio, se extendía el río Esperanza, su superficie reflejando las llamas como un espejo líquido de salvación. El río se extendía ante ellos como una promesa de vida en medio de aquel infierno. Sus aguas, normalmente cristalinas y tranquilas, ahora reflejaban el resplandor anaranjado del fuego que consumía el bosque. Pero a pesar de esa imagen apocalíptica, el río representaba exactamente lo que Tormenta había buscado desesperadamente durante horas: seguridad, refugio, supervivencia. Sin perder un segundo, la yegua guió a sus potrillos hacia la orilla, sus cascos hundidos en el barro húmedo que bordeaba el cauce. El primer contacto con el agua fue como un bálsamo celestial. Tormenta sintió el frescor envolviendo sus patas quemadas, aliviando instantáneamente parte del dolor que pulsaba en cada fibra de su cuerpo. La herida en su costado, que había sangrado durante toda la travesía, comenzó a limpiarse con el agua fría. Los potrillos, siguiendo el ejemplo de su madre, entraron al río con cautela inicial que rápidamente se transformó en alivio. Luna sumergió su hocico en el agua
y bebió con una sed que parecía interminable. Trueno se dejó caer parcialmente, permitiendo que el líquido refrescante cubriera su lomo chamuscado. Pero Tormenta sabía que no podían quedarse en la orilla. El fuego continuaba avanzando, y aunque el río representaba una barrera natural contra las llamas, estar demasiado cerca del borde los exponía al calor radiante y a las chispas que volaban por el aire. Con gestos firmes, la yegua empujó a sus crías hacia aguas más profundas, adentrándose en el cauce hasta que el nivel les llegó a la mitad del cuerpo. Para los potrillos, especialmente para Esperanza, esto significaba que el agua les cubría casi completamente, obligándolos a nadar. Relámpago fue el primero en dominar la natación, sus patas moviéndose instintivamente bajo el agua mientras mantenía la cabeza erguida. Luna lo siguió con más dificultad, su cuerpo luchando contra la corriente que intentaba arrastrarla río abajo. Trueno, a pesar de su complexión robusta, Luna lo siguió con más dificultad, su cuerpo luchando contra la corriente que intentaba arrastrarla río abajo. Trueno, a pesar de su complexión robusta, mostró una sorprendente habilidad acuática, manteniéndose a flote sin aparente esfuerzo. Pero Esperanza, la más pequeña y débil, comenzó a hundirse casi inmediatamente. Sus patas delgadas no tenían la fuerza suficiente para mantenerla a flote, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. Tormenta reaccionó con la velocidad que solo el amor maternal puede proporcionar. Se posicionó junto a su hija menor y le ofreció su propio cuerpo como apoyo. Esperanza se aferró al cuello de su madre, sus pequeñas patas encontrando descanso sobre el lomo poderoso de Tormenta. De esta manera, la yegua cargaba literalmente con el peso de su hija más vulnerable, mientras mantenía a los otros 3 potrillos dentro de su campo visual. Era una hazaña de resistencia física y emocional que habría asombrado a cualquier observador. El fuego llegó finalmente a la orilla del río. Árboles centenarios se desplomaban en el cauce, sus troncos ardientes silbando al contacto con el líquido. El calor era intenso incluso en medio del río, y Tormenta tuvo que sumergir parcialmente su cuerpo para proteger a Esperanza de las olas de aire caliente que cruzaban sobre ellos. Los minutos se convirtieron en horas mientras la familia permanecía refugiada en el agua. El fuego continuaba su danza destructiva en ambas orillas, consumiendo todo lo que encontraba a su paso. Tormenta mantuvo a sus potrillos agrupados, moviéndose ocasionalmente para evitar los troncos ardientes que flotaban río abajo. Su cuerpo, ya agotado por la travesía anterior, comenzaba a mostrar signos de fatiga extrema. Los músculos de sus patas temblaban bajo el agua y cada movimiento requería un esfuerzo monumental. Luna se acercó a su madre, frotando su hocico contra el cuello de Tormenta en un gesto de consuelo. La potrilla, a pesar de su propia exhaustitud, parecía entender la carga que su madre llevaba. Trueno y Relámpago se posicionaron a los lados de la yegua como si quisieran ofrecerle apoyo físico con su presencia. Era una escena de solidaridad familiar que contrastaba dramáticamente con la destrucción que los rodeaba. La noche cayó sobre el bosque incendiado, pero las llamas proporcionaban una iluminación siniestra que no permitía verdadera oscuridad. El cielo, completamente cubierto de humo, había adquirido un tono rojizo permanente que parecía anunciar el fin del mundo. Tormenta, luchando contra el agotamiento que amenazaba con vencerla, mantuvo su vigilia constante. No podía permitirse dormir, no podía bajar la guardia ni por un instante. Sus potrillos dependían de ella,
y esa responsabilidad era más fuerte que cualquier necesidad física. En algún momento de la madrugada, el fuego comenzó a perder intensidad en la orilla este del río. Los árboles que quedaban en esa zona ya habían sido consumidos, y las llamas, sin combustible que alimentar, comenzaban a extinguirse lentamente. Tormenta observó este cambio con una mezcla de alivio y cautela. Sabía que no podían permanecer en el agua indefinidamente. Los potrillos estaban temblando de frío, y la exposición prolongada al río podría ser tan peligrosa como el fuego mismo. Cuando los primeros rayos del amanecer intentaron penetrar la cortina de humo, Tormenta tomó una decisión. Era momento de buscar tierra firme, de encontrar un lugar donde sus crías pudieran descansar y recuperarse. Con movimientos lentos pero decididos, comenzó a guiar a su familia hacia la orilla este, donde el fuego había dejado un paisaje desolado, pero ya sin llamas activas. El mundo que los esperaba sería irreconocible, pero al menos estarían vivos para enfrentarlo. La orilla este del río los recibió con un silencio sobrecogedor. Donde antes había existido un bosque vibrante y lleno de vida, ahora solo quedaba un paisaje lunar de cenizas y troncos carbonizados. El suelo, todavía caliente bajo sus cascos, crujía con cada paso que daban. El humo persistía en el aire, más tenue que antes, pero aún presente, como el fantasma de la destrucción que había pasado por allí. Tormenta guió a sus potrillos con cuidado extremo, evaluando cada superficie antes de permitirles avanzar. Esperanza, todavía aferrada al lomo de su madre, finalmente encontró la fuerza para descender y caminar por su cuenta. Sus patas temblaban visiblemente, una combinación de frío, agotamiento y trauma emocional que la hacía parecer aún más frágil de lo habitual. Tormenta se inclinó hacia ella, frotando su hocico contra el de la pequeña en un gesto de ternura infinita. Era como si le dijera que lo peor había pasado, que ahora estaban a salvo, que juntos podrían superar cualquier cosa. Los otros tres potrillos observaban el paisaje devastado con ojos que reflejaban una mezcla de horror y fascinación. Relámpago, siempre el explorador, dio unos pasos tentativos hacia un tronco caído, olfateando las cenizas con curiosidad cautelosa. Luna permanecía cerca de Tormenta, su instinto de buscar protección materna intensificado por la experiencia traumática que acababan de vivir. Trueno, por su parte, miraba hacia atrás, hacia el río que les había salvado la vida, como si quisiera grabar en su memoria el lugar donde su familia había encontrado refugio. Tormenta sabía que necesitaban encontrar agua limpia y alimento. El río, aunque había sido su salvación, no era apto para beber debido a las cenizas y residuos que ahora contaminaban sus aguas. También necesitaban refugio, un lugar donde pudieran descansar protegidos del sol que pronto comenzaría a calentar aquel paisaje desolado. Con estos pensamientos guiando sus pasos, la yegua comenzó a caminar hacia el norte, siguiendo el curso del río, pero manteniéndose a cierta distancia de sus orillas contaminadas. El avance era lento y doloroso. La herida en el costado de Tormenta había dejado de sangrar, pero cada movimiento enviaba punzadas de dolor a través de su cuerpo. Sus patas, quemadas durante el cruce del muro de fuego, protestaban con cada paso sobre el terreno irregular. Sin embargo, la yegua no mostraba ningún signo externo de su sufrimiento. Mantenía la cabeza erguida y el paso firme, proyectando una imagen de fortaleza que sus potrillos necesitaban ver.
Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, el paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Las cenizas dieron paso a tierra chamuscada y eventualmente a vegetación que había sobrevivido al paso del fuego. Algunos arbustos, aunque dañados, mostraban señales de vida. Un pequeño arroyo, alimentado por un manantial subterráneo, corría cristalino entre las rocas, ofreciendo agua pura que no había sido contaminada por el incendio. Tormenta se detuvo ante este hallazgo, permitiendo que sus potrillos bebieran hasta saciarse. El agua fresca revitalizó a toda la familia. Los potrillos bebieron con avidez, sus pequeños cuerpos absorbiendo el líquido vital con una urgencia que hablaba de las horas de privación que habían sufrido. Tormenta esperó pacientemente a que todos terminaran antes de beber ella misma, colocando las necesidades de sus crías por encima de las propias, como había hecho durante toda aquella terrible travesía. Cerca del arroyo, un grupo de rocas formaba una especie de cueva natural, lo suficientemente amplia para albergar a la familia completa. El techo de piedra ofrecería protección contra el sol y cualquier amenaza que pudiera acechar desde arriba. Tormenta examinó el lugar cuidadosamente antes de guiar a sus potrillos hacia su interior. El suelo era de tierra suave, mucho más cómodo que el paisaje carbonizado que habían atravesado. Los potrillos se dejaron caer sobre el suelo con un agotamiento que ya no podían ocultar. Esperanza fue la primera en quedarse dormida, su pequeño cuerpo acurrucado contra el costado de Luna, quien la envolvió protectoramente con su cuello. Trueno se posicionó cerca de la entrada de la cueva, como si incluso en su estado de exhaustión quisiera montar guardia. Relámpago, finalmente cediendo al cansancio, se tumbó junto a su madre, buscando el calor y la seguridad de su presencia. Tormenta observó a sus 4 crías con una emoción que trascendía cualquier descripción. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, habían atravesado el infierno y emergido del otro lado. Cada uno de ellos llevaba marcas de la experiencia, algunas visibles en forma de quemaduras y pelaje chamuscado, otras invisibles, pero igualmente profundas. Sin embargo, estaban vivos, estaban juntos, y eso era lo único que verdaderamente importaba. La yegua finalmente permitió que su propio cuerpo descansara. Se tumbó junto a sus potrillos, envolviendo a los más pequeños con su masa corporal para proporcionarles calor y protección. El dolor de sus heridas pulsaba constantemente, pero el alivio de saber que su familia estaba a salvo era un analgésico más poderoso que cualquier medicina. Mientras el sol ascendía en el cielo humeante, Tormenta cerró los ojos por primera vez en casi 24 horas. Pero incluso en su descanso, sus sentidos permanecían alertas. Cada sonido, cada movimiento del aire, era procesado por su cerebro dormido, listo para despertarla ante cualquier señal de peligro. Era el sueño ligero de una madre protectora, un descanso que nunca era completo, porque la responsabilidad nunca terminaba. Y así, en aquella cueva improvisada, la familia encontró finalmente un momento de paz, en medio de un mundo que había sido transformado para siempre por el fuego. El sol había completado su recorrido por el cielo cuando Tormenta despertó. Las sombras se habían alargado y una brisa fresca comenzaba a soplar desde las montañas, trayendo consigo el olor persistente del humo mezclado con algo más, el aroma de la tierra húmeda y la vegetación que había sobrevivido. La yegua levantó la cabeza con cuidado, evaluando su entorno antes de hacer cualquier movimiento brusco.
sus potrillos aún dormían profundamente. Sus cuerpos pequeños, acurrucados en una maraña de patas y cuellos, que resultaba casi imposible de distinguir dónde terminaba uno y comenzaba otro. Tormenta intentó levantarse, pero un dolor agudo en su costado la hizo detenerse. La herida que había sufrido durante la caída en la pendiente se había inflamado durante la noche, y al examinarla con dificultad, notó que los bordes estaban enrojecidos y calientes al tacto. Era una señal preocupante de infección, algo que en la naturaleza salvaje podía ser tan mortal como el fuego que habían escapado. Sin embargo, la yegua no se permitió caer en la desesperación. Había superado demasiados obstáculos para rendirse ahora. Con un esfuerzo considerable, Tormenta finalmente logró ponerse de pie. El movimiento despertó a Relámpago, quien levantó la cabeza con ojos somnolientos que rápidamente se llenaron de preocupación al ver a su madre tambalearse ligeramente. El potrillo se levantó y se acercó a ella, frotando su hocico contra su cuello en un gesto de apoyo que conmovió profundamente a la yegua. Era como si el pequeño entendiera que ahora era su turno de cuidar de quien tanto había sacrificado por ellos. Uno por uno, los demás potrillos fueron despertando. Luna estiró sus patas delgadas y bostezó ampliamente antes de notar la postura rígida de su madre. Trueno, siempre el más observador, inmediatamente detectó algo diferente en el comportamiento de Tormenta y se posicionó a su lado, ofreciéndole su cuerpo como apoyo. Esperanza, la última en despertar, tardó unos momentos en comprender la situación, pero cuando lo hizo, sus grandes ojos se llenaron de una tristeza que parecía demasiado profunda para una criatura tan joven. La familia necesitaba encontrar ayuda, y Tormenta lo sabía. En su estado actual, no podría proteger a sus crías de los depredadores que inevitablemente merodearían por el área después del incendio, buscando presas debilitadas. Tampoco podría guiarlos hacia pastos frescos o fuentes de agua más abundantes. La realidad de su situación era cruda. Sin intervención externa, sus posibilidades de supervivencia a largo plazo eran escasas. Fue entonces cuando un sonido lejano captó la atención de Tormenta. Era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado durante el incendio, un zumbido mecánico que se acercaba desde algún punto más allá de las colinas. La yegua levantó las orejas, tratando de identificar la fuente del ruido. Los potrillos, percibiendo la tensión en su madre, se agruparon instintivamente a su alrededor, preparados para huir si era necesario. Sobre las copas de los árboles carbonizados apareció un helicóptero, su silueta recortándose contra el cielo todavía grisáceo. Era una aeronave de rescate, parte del operativo que las autoridades habían desplegado para evaluar los daños del incendio y buscar sobrevivientes, tanto humanos como animales. El piloto, un hombre experimentado llamado Roberto, que había participado en decenas de misiones similares, escudriñaba el terreno con ojos entrenados cuando algo captó su atención. Abajo, cerca de un pequeño arroyo, distinguió una mancha blanca que contrastaba dramáticamente con el paisaje negro y gris. Al acercarse, no podía creer lo que sus ojos le mostraban. Una yegua enorme, de un blanco que a pesar de las cenizas y el hollín seguía siendo impresionante, rodeada de 4 potrillos que la miraban con una mezcla de miedo y confianza absoluta. Roberto había visto muchas cosas en sus años de servicio, pero aquella imagen lo conmovió de una manera que no esperaba. El helicóptero descendió lo más cerca posible, sin asustar a los animales, y Roberto tomó su radio para comunicarse con el centro de operaciones.
Necesitamos un equipo veterinario en estas coordenadas, informó con voz urgente. Tenemos una yegua adulta con crías. Parece herida. Van a necesitar transporte especializado. La respuesta fue inmediata. Un equipo estaba en camino. Mientras esperaba, Roberto observó fascinado el comportamiento de la familia equina. La yegua, a pesar de su evidente debilidad, mantenía una postura protectora sobre sus crías. Cada vez que el helicóptero hacía algún movimiento, ella se interponía entre la máquina y los potrillos, lista para defenderlos con su último aliento si era necesario. Era una demostración de amor maternal que trascendía las barreras entre especies. Los potrillos, por su parte, mostraban una confianza en su madre que resultaba conmovedora. Ninguno intentaba huir por su cuenta. Todos permanecían agrupados alrededor de ella, siguiendo cada uno de sus movimientos con una sincronización perfecta. Roberto, quien había crecido en una granja y conocía bien el comportamiento de los caballos, reconoció inmediatamente el vínculo extraordinario que unía a aquella familia. Tormenta observaba el helicóptero con una mezcla de desconfianza y algo que podría interpretarse como esperanza. Su instinto le decía que aquella máquina ruidosa representaba peligro, pero otra parte de ella, quizás la misma intuición que la había guiado a través del incendio, le sugería que esta vez el peligro venía acompañado de salvación. No bajó la guardia, pero tampoco intentó huir. Era una apuesta calculada, la última de muchas que había hecho en las últimas 24 horas, y solo el tiempo diría si había acertado. El equipo de rescate llegó aproximadamente 1 hora después de la llamada de Roberto. 3 vehículos todoterreno se abrieron paso entre los escombros del bosque calcinado, sus llantas crujiendo sobre las cenizas y los troncos caídos. En el primer vehículo viajaba la doctora Elena Mendoza, una veterinaria de 42 años que había dedicado su vida al rescate y rehabilitación de animales salvajes. Sus ojos, marcados por años de experiencia con criaturas en situaciones desesperadas, se iluminaron con una mezcla de asombro y preocupación cuando finalmente divisó a Tormenta y sus potrillos. «Nunca había visto algo así», murmuró mientras descendía del vehículo con su maletín médico en mano. «El tamaño de esa yegua es extraordinario. Y miren cómo protege a sus crías». Su colega, un joven veterinario llamado Miguel, que apenas llevaba 2 años en el campo, asintió en silencio, igualmente impresionado por la escena que tenía ante sus ojos. Ambos sabían que el rescate no sería sencillo. Un animal salvaje herido, especialmente uno del tamaño de Tormenta, podía ser extremadamente peligroso si se sentía amenazado. La doctora Mendoza decidió adoptar un enfoque cauteloso. Ordenó a su equipo que mantuviera distancia mientras ella se acercaba lentamente, hablando en voz baja y manteniendo su postura lo más no amenazante posible. Tormenta la observaba con ojos alertas, cada músculo de su cuerpo tenso y listo para reaccionar. Los potrillos, siguiendo el ejemplo de su madre, permanecían inmóviles detrás de ella, formando una línea perfecta de pequeños cuerpos temblorosos. «Tranquila, hermosa, nadie va a hacerte daño», susurraba Elena mientras avanzaba centímetro a centímetro. «Sé que has pasado por mucho. Puedo verlo en tus ojos. Pero estamos aquí para ayudarte, para ayudarlos a todos». Las palabras, aunque Tormenta no podía comprenderlas literalmente, parecían tener un efecto calmante. Quizás
era el tono de voz. Quizás era la energía que la veterinaria proyectaba. Pero algo en la yegua comenzó a relajarse casi imperceptiblemente. El proceso de ganar la confianza de Tormenta tomó casi 2 horas. Elena se sentó en el suelo a varios metros de distancia, simplemente permaneciendo presente, permitiendo que la yegua se acostumbrara a su presencia. Ocasionalmente le hablaba, contándole historias sin sentido, manteniendo un flujo constante de sonidos suaves que transmitían seguridad. Miguel y el resto del equipo observaban desde lejos, preparando el equipo médico y el transporte que eventualmente necesitarían. Fue Relámpago quien dio el primer paso. El potrillo, siempre el más curioso de la familia, comenzó a alejarse de su madre, acercándose cautelosamente hacia Elena. Tormenta emitió un relincho de advertencia, pero no se movió para detenerlo. Era como si entendiera que su hijo necesitaba explorar, necesitaba determinar por sí mismo si aquella humana representaba una amenaza o una oportunidad. Elena permaneció completamente inmóvil mientras el pequeño se acercaba, conteniendo la respiración cuando finalmente el hocico de Relámpago rozó su mano extendida. El contacto fue breve, pero significativo. Relámpago olfateó la palma de Elena, sus fosas nasales dilatándose mientras procesaba los olores desconocidos. Luego, en un gesto que sorprendió a todos los presentes, el potrillo frotó su cabeza contra la mano de la veterinaria, buscando caricias. Elena sonrió, sus ojos humedeciéndose ligeramente mientras acariciaba suavemente al pequeño. Desde la distancia, Tormenta observaba la escena con una intensidad que hablaba de su conflicto interno entre el instinto protector y la necesidad de ayuda. Uno por uno, los demás potrillos siguieron el ejemplo de su hermano. Luna fue la segunda, acercándose con pasos delicados y permitiendo que Elena examinara brevemente su pelaje chamuscado. Trueno tardó más, su naturaleza tímida haciéndolo dudar, pero eventualmente también se aproximó. Esperanza, la más pequeña, necesitó que sus hermanos la rodearan antes de atreverse a acercarse a la humana. Elena trató a cada uno con una ternura infinita, ganándose su confianza con paciencia y respeto. Finalmente llegó el momento de acercarse a Tormenta. La yegua había observado todo el proceso y algo en su mirada había cambiado. Ya no era la desconfianza pura del animal salvaje. Ahora había un reconocimiento, una aceptación tentativa de que quizás, solo quizás, estos humanos eran diferentes. Elena se levantó lentamente y caminó hacia ella, manteniendo el mismo tono suave que había usado con los potrillos. Cuando la mano de Elena tocó el cuello de Tormenta, la yegua tembló visiblemente pero no retrocedió. La veterinaria aprovechó el momento para examinar rápidamente la herida en su costado, sus dedos expertos evaluando la gravedad de la infección. Lo que encontró la preocupó profundamente. La herida estaba más infectada de lo que había temido, y sin tratamiento adecuado, Tormenta podría desarrollar septicemia en cuestión de días. «Necesitamos moverla ahora», anunció Elena a su equipo, su voz profesional ocultando la urgencia que sentía. «La infección está avanzando rápidamente. Preparen el remolque grande y las camillas para los potrillos. Vamos a necesitar sedación ligera para transportarla de manera segura». El equipo entró en acción inmediatamente, cada miembro sabiendo exactamente qué hacer gracias a años de entrenamiento.
Tormenta observó la actividad a su alrededor con ojos que reflejaban una mezcla de resignación y esperanza. Había luchado contra el fuego, había protegido a sus crías a través del infierno y ahora su cuerpo finalmente le exigía el precio de tanto sacrificio. Pero mientras miraba a sus 4 potrillos, ahora rodeados de humanos que los trataban con gentileza, supo que había tomado la decisión correcta al permitir que estos extraños se acercaran. Su batalla aún no había terminado, pero por primera vez, desde que el humo había aparecido en el horizonte, sintió que no estaba luchando sola. El proceso de cargar a Tormenta en el remolque fue delicado y requirió toda la experiencia del equipo de rescate. La doctora Mendoza administró una dosis ligera de sedante, lo suficiente para calmar a la yegua sin dejarla completamente inconsciente. Era crucial que Tormenta pudiera mantenerse de pie durante el transporte, ya que un caballo de su tamaño acostado durante demasiado tiempo corría riesgo de sufrir daños musculares graves. Los potrillos, demasiado jóvenes para entender completamente lo que sucedía, fueron colocados en un compartimento adjunto donde podían ver y oler a su madre durante todo el trayecto. El viaje hasta el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre tomó casi 3 horas por caminos destruidos y desvíos improvisados. Elena viajó en la parte trasera del remolque, monitoreando constantemente los signos vitales de Tormenta y hablándole en voz baja para mantenerla calmada. La yegua, aunque aturdida por el sedante, mantenía sus ojos fijos en el compartimento donde sus crías relinchaban suavemente, como si quisiera asegurarse de que seguían ahí, de que no la habían separado de ellos. Cuando finalmente llegaron al centro, un equipo completo de veterinarios y voluntarios los esperaba. Las noticias del rescate se habían extendido rápidamente, y la historia de la yegua gigante, que había salvado a sus 4 potrillos de un incendio forestal, había captado la atención de medios locales y nacionales. Pero para Elena y su equipo, la fama no importaba. Lo único que importaba era salvar la vida de Tormenta y asegurar el bienestar de su familia. La yegua fue trasladada inmediatamente a una sala de tratamiento especialmente adaptada para animales de gran tamaño. Los veterinarios trabajaron durante horas, limpiando la herida infectada, administrando antibióticos intravenosos y tratando las quemaduras menores que cubrían varias partes de su cuerpo. La infección había avanzado más de lo esperado, y hubo momentos durante la noche en que el equipo temió lo peor. Pero Tormenta, con la misma determinación que la había llevado a través del fuego, se aferró a la vida con una tenacidad que asombraba a todos. Los potrillos fueron alojados en un corral especial junto a la sala de tratamiento, donde podían ver a su madre a través de una ventana de vidrio reforzado. Al principio estaban inquietos, relinchando constantemente y negándose a comer. Fue Luna quien finalmente se calmó primero, acercándose a la ventana y presionando su hocico contra el cristal, como si pudiera alcanzar a Tormenta del otro lado. Sus hermanos gradualmente siguieron su ejemplo, encontrando consuelo en la proximidad visual con su madre. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para todos los involucrados. Hubo momentos en que la fiebre de Tormenta se disparaba peligrosamente, haciendo que los veterinarios trabajaran frenéticamente para estabilizarla. Hubo noches en que parecía que la yegua finalmente se rendiría, su respiración volviéndose tan superficial que apenas era perceptible. Pero cada mañana,
cuando el sol entraba por las ventanas del centro, Tormenta abría los ojos y buscaba inmediatamente a sus potrillos, como si su presencia fuera el ancla que la mantenía atada a este mundo. Una semana después del rescate, la doctora Mendoza notó el primer signo verdadero de recuperación. Tormenta, que había permanecido acostada durante la mayor parte de su estancia, intentó levantarse por su cuenta. Sus patas temblaban bajo el esfuerzo y necesitó varios intentos antes de lograrlo, pero finalmente se puso de pie, su cabeza erguida con una dignidad que el sufrimiento no había logrado arrebatarle. Los voluntarios que presenciaron el momento aplaudieron espontáneamente, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas. La noticia de la recuperación de Tormenta se extendió como el fuego que casi había acabado con su vida, pero esta vez trayendo alegría en lugar de destrucción. Donaciones comenzaron a llegar de todas partes del país. Personas conmovidas por la historia de la madre heroica que había arriesgado todo por sus crías. Un empresario local ofreció financiar todos los gastos médicos. Una fundación de protección animal propuso crear un santuario permanente donde Tormenta y sus potrillos pudieran vivir el resto de sus vidas en libertad protegida. 2 semanas después del incendio, llegó el momento que todos habían esperado: la reunión de Tormenta con sus potrillos. La yegua fue guiada lentamente hacia el corral, donde sus crías la esperaban con una anticipación palpable. Cuando la puerta se abrió y Tormenta entró, los 4 pequeños corrieron hacia ella con relinchos de alegría que resonaron por todo el centro. Esperanza fue la primera en alcanzarla, chocando contra las patas de su madre en su entusiasmo antes de frotarse contra su costado. Luna, trueno y relámpago siguieron inmediatamente, rodeando a Tormenta en un abrazo equino que hizo llorar incluso a los veterinarios más experimentados. Tormenta bajó la cabeza, tocando a cada uno de sus potrillos con el hocico, como si quisiera asegurarse de que estaban completos, de que ninguno había sufrido daño durante su separación. Su respiración era profunda y tranquila, completamente diferente a la agitación que había mostrado durante los peores días de su enfermedad. Era como si el simple hecho de estar reunida con sus crías hubiera completado su curación de una manera que la medicina nunca podría lograr. Elena observaba la escena desde la distancia, su corazón lleno de una satisfacción que hacía que todas las noches sin dormir y todas las horas de preocupación valieran la pena. Había dedicado su vida a salvar animales, pero pocas veces había presenciado un vínculo tan poderoso como el que unía a aquella familia. Tormenta había demostrado que el amor de una madre no conoce límites, que puede atravesar el fuego mismo si es necesario. Y ahora, finalmente reunida con sus potrillos, comenzaba un nuevo capítulo en sus vidas extraordinarias. Los meses que siguieron al rescate trajeron transformaciones que nadie habría podido anticipar. El santuario prometido por la Fundación de Protección Animal se convirtió en realidad. Un extenso terreno de casi 100 hectáreas ubicado en las faldas de las montañas, lejos de las zonas afectadas por el incendio. El lugar fue bautizado como Refugio Tormenta, en honor a la yegua cuya historia había conmovido a miles de personas alrededor del mundo. Cuando Tormenta y sus potrillos fueron liberados en aquel paraíso de pastos verdes y arroyos cristalinos, fue como presenciar el final perfecto de una historia que había comenzado con tanto sufrimiento. La yegua, completamente recuperada de sus heridas,
galopó por primera vez en meses con una libertad que parecía haber olvidado. Sus potrillos la seguían de cerca, sus cuerpos ahora fuertes y saludables gracias a los cuidados recibidos en el centro de rehabilitación. Relámpago había crecido considerablemente, su pelaje castaño brillando bajo el sol como el metal pulido. Luna había desarrollado una elegancia que recordaba a su madre, sus movimientos gráciles y seguros. Trueno, ya no el potrillo tímido que se escondía detrás de Tormenta, ahora exploraba el terreno con una confianza que enorgullecía a quienes lo conocían. Y Esperanza, la pequeña que todos temieron que no sobreviviría, se había convertido en una potrilla vivaz, cuya energía parecía inagotable. La doctora Elena Mendoza visitaba el santuario regularmente, monitoreando la salud de la familia y documentando su progreso para estudios científicos sobre el comportamiento equino. Cada visita la llenaba de asombro al observar cómo el vínculo entre Tormenta y sus crías continuaba fortaleciéndose. La yegua había desarrollado un sistema de comunicación sofisticado con sus potrillos, utilizando diferentes relinchos y movimientos corporales para transmitir mensajes específicos. Era como si la experiencia traumática del incendio hubiera intensificado su conexión, creando un lenguaje único que solo ellos podían entender. El santuario pronto se convirtió en un destino para visitantes de todas partes. Familias llegaban para conocer a Tormenta y sus potrillos, inspirados por la historia de supervivencia y amor maternal que había capturado corazones globalmente. Los niños especialmente quedaban fascinados con los caballos, y muchos expresaban su deseo de dedicar sus vidas a la protección animal después de conocer a la familia. Elena organizaba charlas educativas donde contaba la historia del rescate, utilizándola como ejemplo del impacto devastador de los incendios forestales y la importancia de la conservación ambiental. Un año después del incendio, una ceremonia especial fue organizada en el santuario para conmemorar el aniversario del rescate. Asistieron bomberos que habían luchado contra las llamas, voluntarios que habían participado en la rehabilitación y cientos de personas que simplemente querían rendir homenaje a la yegua heroica. Roberto, el piloto de helicóptero que había descubierto a la familia, fue invitado como orador principal. Con voz emocionada, describió el momento en que divisó aquella mancha blanca en medio del paisaje carbonizado. «He volado sobre muchos desastres en mi carrera», dijo Roberto mientras miraba hacia el campo donde Tormenta pastaba tranquilamente con sus potrillos. «He visto destrucción que partiría el corazón del más fuerte. Pero también he aprendido que en medio de la oscuridad más profunda, siempre existe la posibilidad de encontrar luz. Tormenta y sus crías son esa luz. Son la prueba viviente de que el amor puede superar cualquier obstáculo, de que la determinación de una madre no conoce límites. Tormenta, como si percibiera que hablaban de ella, levantó la cabeza y miró hacia la multitud reunida. Sus ojos, aquellos mismos ojos que habían enfrentado el fuego sin parpadear, ahora reflejaban una paz profunda. A su alrededor, sus 4 potrillos continuaban con sus actividades, completamente ajenos a la atención que recibían. Para ellos, aquel lugar era simplemente su hogar, el refugio seguro que su madre les había prometido silenciosamente durante aquella terrible noche, cuando el mundo ardía a su alrededor. La historia de Tormenta trascendió las fronteras y los idiomas. Documentales fueron filmados, libros fueron escritos, y su imagen apareció en campañas de concientización sobre incendios forestales en varios países.
Pero más allá de la fama, lo que verdaderamente importaba era el legado que aquella yegua extraordinaria había dejado en todos quienes conocieron su historia. Había demostrado que el heroísmo no es exclusivo de los humanos, que el amor maternal es una fuerza universal que existe en todas las especies. Los años pasaron, y Tormenta envejeció con gracia en su santuario. Sus potrillos crecieron hasta convertirse en caballos adultos magníficos, cada uno con su propia personalidad, pero todos unidos por el vínculo forjado en el fuego. Nuevas generaciones nacieron en el refugio, nietos de Tormenta que nunca conocerían el terror que sus padres habían enfrentado, pero que heredarían la fortaleza y el espíritu de supervivencia de su abuela. Y cada atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de tonos anaranjados que recordaban vagamente aquella noche terrible, Tormenta se posicionaba en la colina más alta del santuario, observando el horizonte con sus crías a su lado. Era como si vigilara eternamente, asegurándose de que ningún fuego volvería a amenazar a su familia. Una madre protectora hasta el final, un símbolo viviente de que el amor verdadero puede atravesar cualquier infierno y emerger victorioso del otro lado. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar un like. Me encantaría leer en los comentarios qué puntuación le darías a esta historia del 1 al 10 y desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Recuerda que cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo más historias conmovedoras como esta. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.